Bueno, pues nuevamente, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto recibirlos. ¿Cómo estás, Ari? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues como han visto en todas las pláticas que hemos tenido, el contenido pues ha sido, la verdad, muy nutritivo, nos ayuda mucho. Gracias por todos los comentarios y lo que nos están enviando. Esperamos que todas estas pláticas, como les hemos dicho, pues sean de mucha utilidad para todos ustedes y todas ustedes con sus hijos y con sus hijas. Pues hoy, Ari, un tema que está pues muy presente, ha estado siempre, como hemos platicado con otras familias, ha estado siempre, pero una manifestación agresiva, una manifestación pues que se nos va la vida en eso y de verdad que de mucha preocupación, ¿no? Claro, sí. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito y vamos a ahondar en algunos detalles y en algunos aspectos propios del bullying, sobre todo pues por el contexto en el cual vivimos, ¿no? Actualmente tristemente se ha ido acrecentando y sobre todo pues que cada vez parece que va como con conductas o con acciones un poco más pues relacionadas a la violencia, ¿no? Ya. Sí, muy difícil. Ari, ¿qué tenemos que entender como familia qué es el bullying? Ok, el bullying vamos a entenderlo de forma muy sencilla como una serie de conductas o una serie de daños precisamente que se hacen de forma intencionada, claro, de una persona hacia otra, ¿no? Claro, lo estamos enfocando en un contexto académico en el cual pues se da constantemente una serie de patrones de hostigamiento, de molestia no solo física, sino también psicológica, ¿no? También se abarca como esa parte desde las ofensas, desde los insultos, hasta ya claro que puede escalar hacia los golpes, etcétera. Así es, entonces tenemos que entender que hay quien está haciendo el bullying y quien lo está recibiendo. Y ambas personas pues necesitan de alguna manera identificarse y que también si es nuestro hijo o nuestra hija, pues escucharlos y ver algunas conductas que pueden estar marcando esto. Porque en muchas ocasiones, inclusive tú, papá o mamá, seguramente viste o viviste o hiciste en un momento dado pues algo de bullying y que de alguna manera pues fuiste uno de estos elementos, ¿no? El que lo hizo, el que participó o el que lo recibió. Y pues esto, si en algunos momentos de épocas anteriores tal vez no era tan marcado, hoy por los medios de comunicación que tienen los niños, pues rápidamente te enteras. Y lo que menos queremos es que nuestro hijo o nuestra hija esté ahí, ¿no? Sea de un lado o del otro. En estas circunstancias, cuando tenemos esto que dijiste, ¿cómo podríamos ver a nuestra hija, a nuestro hijo que se esté presentando esta situación? Para quizá identificar, porque muchas familias van a decir, mi hijo está bien, está normal, mi hija está bien, pero claro, porque estás en tu casa, lo ves en un lugar que es donde tú pues tienes lo que platicamos en otra sesión, tienes tu área de confort, tus límites, pero cuando está fuera. Sí, no, claro. A final de cuentas podemos determinar o podemos darnos cuenta a partir de una serie de cambios en torno al comportamiento y al estado de ánimo de un niño o de una niña, ¿no? No sé si pasó, por ejemplo, de ser el niño más alegre o que le gustaba hacer muchas actividades o que disfrutaba ir a la escuela mucho y de repente comienza a mostrar cierta resistencia al querer asistir o comienza a mostrar un estado de ánimo un poco más decaído, más retraído o incluso con conductas, puede ser, ¿no? Con conductas violentas que prácticamente se traspasen de un contexto a otro, bueno, tenemos ciertos indicadores entonces que pueden detonar o que pueden señalar más bien que alguien está siendo víctima justo de alguna situación relacionada con el bullying, pero principalmente a partir de ello e incluso a partir de ciertos cambios en cuestión, por ejemplo, de la alimentación, hábitos de sueño, o sea, cualquier cualquier cambio, cualquier modificación en el patrón de conducta que podamos observar, ahí es como un poquito a considerar. Así es, un momento en el que tu hijo o tu hija cambió radicalmente y que tú no encuentras una razón, motivo, hay que poner ahí un estado de alerta, hay que preguntarle directamente o cómo haríamos una, no sé, investigación, una revisión, un análisis, digo, la familia lo va a conocer, pero ¿cómo abordarlo o cómo abordarla sin que esto provocara como una especie de rechazo a quererme comentar? Porque al final del día, yo recuerdo, y digo, no es porque fuera el ejemplo, pero que cuando sientes ese acoso, ese ataque, esa agresión, también está el miedo a que si tú avisas, porque también te amenaza, ¿no? Si dices, te va a ir peor. Así es. Entonces, el hecho de que yo sé que pude haber contado con mi familia, pero al no pues, estarme formando y no tener todavía una forma más, tal vez decisoria, de, si cabe la palabra, de actuar, ¿cómo podríamos nosotros indagar o para preguntarle? Porque igual y te pregunto y a lo mejor te incomodas, te molestas y niegas. Sí, sí, Una, sí. pues para no afectarme, porque igual ya te han amenazado. Si le dices a tu mamá, también le voy a hacer algo a tu mamá, ¿no? Claro.
Sí, claro. Y psicológicamente, eso me llamó la atención, psicológicamente, todo lo que lleva, Sí, incluso claro. el miedo más allá de lo físico, Sí, todo por supuesto. ese terror psicológico, ¿no? Así ¿Qué es. podríamos hacer? Es importante de antemano ir estableciendo o ir estipulando, trabajando una serie de redes de apoyo, ¿no? Estas redes de apoyo precisamente se basan justo en una red o en un sistema de personas que el menor o la menor va a tener justo como base para que ante cualquier eventualidad tenga como esta confianza. A lo mejor si mi red de apoyo no es mamá, papá o mi cuidador, bueno, que la red de apoyo pueda ser una persona mayor, tal vez mi hermano, mi hermana, que pueda actuar de una forma distinta, ¿no? Pero que sobre todo pues no sea algo que este menor o esta menor que sea víctima de bullying pues tenga que cargar por sí mismo, ¿no? Por sí misma. Sobre todo establecer estas redes también es un trabajo en conjunto con instituciones, no solo de casa, también es con instituciones y en el momento en el cual se presente brindar esta ayuda y en estos casos el acompañamiento pues requerido, ¿no? Ya sea psicológico, etcétera, pero a final de cuentas que no sea algo que se quede como de bueno, lo están molestando y pues que se aprenda a defender cuando realmente va más allá de, ¿no? Claro, fíjate, aquí hay dos puntos muy importantes. Uno, dijiste que se aprenda a defender. Hay muchas familias que consideran que ir a la escuela, y lo hemos platicado, implica sociabilizar, implica aprender. Sí, en alguna medida eso puede llegar a suceder, pero si todo eso se está dando, pues no está aprendiendo absolutamente nada, incluso ni siquiera a defenderse, porque el hecho de que lo lances al ruedo, como en alguna ocasión alguien me dijo, pues si me lanzan al ruedo y veo ahí el peligro, pues creo que el instinto es alejarse, ¿no? O protegerse, no enfrentar, si de por sí a lo mejor mi condición no está para enfrentar en un ruedo a un animal, pues ¿para qué lo hago, no? No necesito ser valiente en esa circunstancia. Entonces, y creo que esa parte importante que mencionaste de enfrentarlo, pero también tener eso que tú mencionaste, una red. Sé que es muy difícil decir vamos a prevenir el bullying. O sea, sé que no es solamente que yo diga algo, va a suceder porque también, como dijimos, está la parte que lo hace o que lo recibe, ¿no? Depende de qué lado estés tú. Pero esas redes las podríamos ir elaborando desde antes, Así es. ¿no? O sea, ir trabajando, porque no sabemos en qué momento, no puede decir mi hijo está excluido de bullying o mi hija nunca va a ser, ni va a practicarlo, ¿no? Pero podríamos empezar a trabajarlo tanto para una eventualidad como esta de bullying o alguna otra, ¿no? Pero bullying en particular, si hacemos esta red, pues nos puede ayudar a que haya más confianza, a que pueda desprenderse, digamos, que la niña o el niño te diga, ¿no? Lo que está sucediendo. Sí, así es. Es prácticamente, veámoslo de esta manera, como si fuera un contacto de emergencia prácticamente. O sea, de a lo mejor, ok, con mamá, papá no puedo, o me amenazaron, o me dijeron, ok, bueno, tengo esta otra opción. Puede ser alguien de la escuela, puede ser alguien en quien el menor o la menor pueda sentirse pues precisamente en confianza, ¿no? O sea, con quien pueda platicar un poco acerca de lo que sucede. Tal vez no va a contar toda la situación, desde cuándo, quién, etcétera, pero sí dar un contexto que ayude entonces a tener una base para a partir de ahí poder intervenir de la manera que sea pues adecuada o necesaria. Así es, estas manifestaciones y esta red que podemos empezar a trabajar, no importa en qué momento, no sé si ya pasó bullying o no sabes si ha pasado, empezarlo porque también te permite tener, como tú dijiste, una situación de ropas en caso de emergencia y al mismo tiempo estar preparado. Así es. Es como cualquier emergencia, ¿no? Yo lo practico y estoy con todas las previsiones, no necesariamente porque vaya a ocurrir, sino también me prepara emocionalmente para saber qué hacer, ¿no? Y no esperar a que suceda y a ver, pues, cómo ocurre, ¿no? O Sí, qué se te claro. ocurre para defenderte o protegerte, ¿no? Sí, no, claro. Y de igual forma, ¿no? Si es que el menor o la menor se aperturó a hablar o se aperturó a platicar qué es lo que sucede, pues no entrar también con la parte de juzgar y por qué no te defendiste, por qué te estás dejando, por qué no le dices a nadie, porque al final de cuentas lo que está viviendo es bastante complejo de por sí, ¿no? O sea, entonces sobre de ello no es necesario y puede ser incluso perjudicial adicionar esta carga de es que como revictimizar, es que fue tu culpa por hacer esto, etcétera. Entonces, igualmente validar lo que está expresando y darle un seguimiento, porque pues por algo lo está expresando, ¿no? Precisamente no dejarlo como en saco roto, sobre todo porque es algo que puede llegar a costar bastante trabajo. Entonces, en el momento en el cual tenga la apertura de poder decirlo, sobre ese momento poder empezar a trabajar. Así es, y aquí destaco un punto que acabas de mencionar, me llamó mucho la atención. El momento en el que estamos escuchando, en una plática anterior que tuvimos, vimos la importancia precisamente de los límites, de la plática que tuvimos precisamente de escuchar a las personas, y en el momento precisamente que se da esta apertura, que se da una comunicación, que se permite todo esto, no castigar.
que es lo que vimos en una sesión, ¿no? O sea, no manejar la parte de, pues porque te dejaste, pues ahora te toca. O sea, ¿cómo? Sí. O sea, me están afectando y todo en casa encuentro una negativa de ayuda o un castigo, porque eso lo platicamos en otra de nuestras sesiones, y aquí el castigo pues no puede existir, ¿no? Es escuchar, es platicarlo, es buscar una solución, porque es algo que está afectando tu entorno, viene precisamente como una amenaza, pero bueno, hay que ver qué fortalezas tenemos para poder actuar. Sí, no, claro, y además hay que considerar algo, la persona que está siendo víctima de una situación de violencia, todos estos recursos que puede tener o que puede desarrollar en algún momento, si no son sólidos, o incluso aunque sean sólidos, depende del grado de violencia que se esté viviendo, se van a ver bastante deteriorados, ¿no? O sea, se va a mermar prácticamente todo ello hasta el punto en el cual la persona se sienta prácticamente sin estos recursos, ¿no? Es por eso que resulta en ocasiones tan complejo que una persona que está siendo víctima de algún tipo de violencia, como por ejemplo el bullying, pueda acercarse a otra persona a decir qué es lo que sucede o incluso a salir de la situación, a poder actuar, resulta un poco más complejo de lo que pareciera, ¿no? A simple vista. Claro. Y fíjate que en otra de las pláticas que tuve con otra familia, consideraba que el hecho de acudir pues a un modelo de colegio que a otro, le daba una certeza de que no iba a pasar una agresión, un bullying, pero hoy sabemos que pues realmente no es un factor que estés en una escuela, que estés en un colegio, realmente eso no determina porque las niñas y los niños hoy tienen una homologación de contacto y de comunicación, entonces les permite recibir prácticamente lo mismo. Entonces mi pregunta aquí, Ari, es, los contenidos que recibimos externamente participan en el fomento de bullying. El hecho de ver redes sociales, de ver contenido, porque ya en una sesión habíamos platicado también de la importancia pues de la madurez, ¿no? O sea, no porque yo tenga acceso a un teléfono puedo ver todo, sí puedes ver todo. ¿Lo puedes entender? Seguramente no lo vas a poder entender porque falta madurez, faltan muchas cosas. Pero esta masiva cantidad de información, de exposición, de violencia, puede dar cabida a fomentar, o sea, en base a lo que yo veo, puedo tener una actuación en el bullying. Okay. Puede ser, claro, sí puede ser un factor, porque a final de cuentas, como bien comentas, ¿no? Es la exposición a normalizar de cierta manera la violencia, ¿no? Que sobre todo radica en ello. Sin embargo, no va a ser el único factor. Va a depender de muchas otras cosas. Hay en ocasiones patrones en la cual un menor o una menor que es el victimario, perdón, o la victimaria, quien agrede a la otra persona, pues también viene de una situación de violencia, ¿no? Entonces puede ir más allá de únicamente verlo como en redes sociales y demás, sino también desde su entorno, desde su realidad, qué tanto entonces está normalizado este tipo de acciones o qué tanto incluso, ¿no? Lo manifiesta a manera como de defensa, de desquite, entre comillas, para poder también canalizar todo lo que de por sí ya se puede estar viviendo, ¿no? En ocasiones se ve esta constante, entonces creo que ahí es importante dar una orientación ante todo ello, no restringir, claro, siempre hay como ciertos contenidos encaminados a ciertas edades precisamente por todo ello, por la madurez, etcétera, pero si es que esto llega a suceder, encaminar y que realmente sepan qué están viendo y que pues son acciones que no se deben replicar, entender el por qué, no tanto como castigar y mira, esto no lo tienes que hacer, sino no lo tienes que hacer porque esto sucede, etcétera, ¿no? O sea, dar como un panorama un poco más amplio para que pueda haber una comprensión de lo que se está viendo principalmente. Así es. Y entonces, bueno, aquí estamos tocando las dos partes. La que recibe el bullying, que es la persona que empieza a aperturarse, pero también se va a manifestar en el que lo está haciendo, ¿no? El que lo está practicando, porque puede, también como tú bien dices, depende del contexto en el que estés para que pues hagas una acción de ese tipo. Pero en el momento que empiezas a aperturarte, tanto al que lo hace como al que lo recibe, necesariamente también hay que escucharlo. ¿Sí? No es que sea el malo de la película o la mala, porque puede ser que haya un factor que esté detonando ese comportamiento. Yo pienso que los niños y las niñas, pues sí, traen sus características, traen muchas cosas que se van informando y que le van a dar después toda pues su formación, pero al final del día no vienen programados para la violencia. Así es. O sea, un niño o una niña no viene ya predispuesto a lastimar o agredir. Digo, una cosa es defenderse y sobrevivir y otra cosa sería pues atacarte, ¿no? Nada más porque quiero, ¿no?
Claro, no, y también radica de muchos otros aspectos, ¿no? Hablando, por ejemplo, de la personalidad, de factores de la personalidad que puedan propiciar de cierta manera o impulsar o facilitar, digamos, el acceso a esta serie de comportamientos, bueno, también está presente y sobre de eso, si es que se identifica, bueno, también se puede actuar para poder contener de cierta manera o para poder dirigir más bien todo ello, ¿no? Dar, si es que es algo un poco más complejo, bueno, dar un tratamiento oportuno para que no escale a una situación donde ya se vean, pues, situaciones de esta índole. Así es. Ahora, fíjate que en algún momento, pues, como lo mencionamos ya en la sesión, yo no pienso que mi hijo o mi hija, pues, sean malos, ¿no? O sea, yo lo voy a ver dentro de mi entorno como normal. Pero aquí viene una pregunta, ¿cómo podemos, si identificamos precisamente a que mi hijo puede ser agredido o puede estar aplicando bullying, cómo puedo yo como mamá o papá también saber que tengo un hijo en esas condiciones? Porque la negación a tener un hijo o una hija en esas condiciones creo que es algo que se va a presentar, muchos no lo creemos, que digo, oiga, pues, mi hijo se comporta bien, mi hijo se comporta bien, ¿cómo es que allá? Porque sucede, los niños en un colegio donde tú no tienes tiempo de verlos, donde no sabes qué sucede, donde no sabes con quién convive, pues sí va a tener pues una sociabilización, pues quizás no la que tú esperas. Y en el momento que te dicen, oiga, venga por favor, aquí su hija hizo o recibió esto. ¿Cómo podría una mamá empezar a procesar esto? Porque el impacto supongo que también es fuerte, o sea, que te digan que tu hijo o tu hija hizo esto o aquello. De entrada, no, pues no creo que lo consideren como, sí, mi hijo es así. Digo, puede haber salvedades, pero no pienso, como dijimos, que un niño o una niña esté para crear violencia. ¿Cómo la mamá o el papá tendría que actuar en ese momento, desde que recibe la noticia? Inclusive antes de que ella sí misma se dé cuenta, porque igual ni se ha dado cuenta. Sí, claro. No, lo ideal en todos esos casos justo radica en la comunicación, o sea, realmente el tener el acercamiento con hijos o hijas y darnos cuenta entonces, como platicábamos, ¿no? De cualquier cambio en torno a la conducta o de cualquier cosa que no vaya como relacionada con la norma, ¿no? Por ponerlo entre comillas. De igual manera, cualquier indicador que podamos observar en torno a la violencia, o sea, que pueda estar ejerciendo violencia, de igual forma, no dejarlo pasar, darle un seguimiento y ver qué tanto entonces ha escalado y qué tanto entonces es necesario actuar, ¿no? sobre de ello. Que no sean cosas precisamente que se vayan quedando aisladas y que no pasa nada, a mí no me va a suceder, sino dar una atención, digamos, un poquito más puntual en ambos casos, ¿no? Y claro, posteriormente el trabajo para la persona que ha sido víctima o que ha sido victimario de bullying en la parte de la familia, pues también es importante, ¿no? O sea, no solo son las dos personas que están implicadas, sino quienes, digamos, que están detrás, ¿no? Por toda, como comentas, ¿no? Por toda la carga que esto tiene, ¿no? Para la familia también. Así es. Y aquí, bueno, ya identifico, ya sé que mi hijo puede tener esto. Hablabas de dos tipos de bullying. Uno que puede manifestarse físicamente, en agresiones que lastiman mi cuerpo, que me duelen, y otras que no son propiamente como visibles, pero que emocionalmente o psicológicamente me están causando mucho lío y me hacen tanto daño o más quizá que uno físico. ¿Qué consecuencia podríamos tener en este sentido? De la agresión física, bueno, pues creo que casi es entendible que me pueden lastimar, puedo sangrar, físicamente mi cuerpo lo va a resentir, pero psicológicamente, que yo no me percato si traes un golpe o si traes un rasguño, voy a verlo en tus emociones seguramente. Claro. ¿Cómo podemos empezar a identificar eso y sobre todo qué daño podríamos llegar a tener de mantener precisamente una circunstancia de bullying a un nivel psicológico? Ok, híjole. Es algo extenso, puesto que va a depender mucho tanto de la persona que lo está recibiendo como de las herramientas que tenga. O sea, sí depende de muchos factores, ¿no? Digamos que desde lo más, entre comillas, sencillo, y reitero, entre comillas, pues va a generar inseguridad, va a generar desconfianza, puede ascender a cuestiones relacionadas con la depresión, con ansiedad e incluso ya en casos más graves una ideación suicida en la cual ya el menor realmente o la menor ya no encuentre como salida o ya no encuentre herramientas que le ayuden precisamente a salir de la situación, ¿no? Que la única escapatoria que él o ella vea posible o que vea que tiene a su alcance pues sea ya la parte del suicidio, ¿no? Que también es una consecuencia
grave, bastante grave en torno al bullying, ¿no? Entonces sí, no se habla de algo chiquito, no se habla como de lo molestan en la escuela, sino que puede ascender a algo pues más complejo, ¿no? Ya sea de forma, como bien comentas, ¿no? De forma psíquica o de forma física, bueno, de forma mental o de forma física, de ambas partes, claro que va a haber una afectación. Claro. Oye, el bullying, digo, entiendo que entre sociedades no vamos a estar de acuerdo en algunas cosas. A mí no me va a gustar un color, a ti te gusta otro, en fin, etcétera, ¿no? Siempre va a haber una diversidad de pensamiento. Pero pues nuestra capacidad y el raciocinio que tenemos pues nos ayuda para resolverlo a través de un diálogo, a través de una conversación, a través de leyes, etcétera, ¿no? Pero en el caso de un bullying escolarizado, en el caso de la gente que está viviéndolo y sufriéndolo, esto es normal. O sea, y vuelvo a insistir un poco, ¿no? En el caso de la niña y los niños, pues yo no veo un niño que nazca y ya sea violento. O sea, que nazca para hacer daño. O sea, yo no lo veo así. Como bien dijiste, es el contexto, todo lo que lleva. Pero en los ambientes escolarizados, donde el cúmulo de niños pues se vuelve masivo, solamente hay una persona, en el mayor de los casos, un solo responsable al tanto, y hoy ante las circunstancias que vivimos, pues es una insuficiencia y la conducta, ¿no? Que muchas veces ya representa esto, de no poder inclusive el mismo tutor, bueno, no el tutor, el mismo maestro, maestra que se ve incapacitado de actuar, ¿no? Podríamos decir que el bullying es algo normal, algo que si yo entro a esa escuela tiene que pasarme, o a cualquier escuela. Es algo que, como tú bien dijiste, no hay que normalizarlo, pero se está dando. Así Es es. algo que es como, no sé, si voy a nadar entiendo que me voy a mojar, ¿no? Si voy a una fiesta entiendo que me voy a divertir. Si quiero aprender, ¿tengo que ser buleado? No, en absoluto, sino, y justo ahí está la palabra, ¿no? No normalizarlo, no dar por hecho que en la etapa escolar va a haber algún momento en el que alguien, ojalá no sea mi hijo, ojalá no sea mi hija, pero que alguien va a sufrir bullying, no tiene por qué ser así, ¿no? Ni de víctima ni de victimario, o sea, no tiene por qué haber una persona o no tiene por qué ser una regla que una persona ejerza esa violencia, ni por el contrario, ¿no? Que la reciba. Entonces sí, dejar de verlo como algo normal, como algo que sucede, como por ejemplo incluso, ¿no? En la misma aula o con los mismos compañeros, que de la parte de, bueno, veo que molestan a tal persona, pero pues es normal, ¿no? Que se las arregle, desde ahí también ya lo estamos normalizando cuando no tiene por qué ser así. Yo recuerdo hace muchos años, me tocó en la secundaria ver como estas peleas que hacían, que te espero en la salida y demás, que igualmente ya hasta era como burla, ya estaba normalizado, ya lo veíamos como algo entre comillas constante. No tiene en absoluto que ser así, sobre todo en este momento en el cual pues se trata de aperturar precisamente una serie de herramientas que ayuden a atacar directamente situaciones así, e incluso no tanto atacarlas sino prevenir, ¿no? O sea, creo que el aspecto crucial en este caso es prevenir, realmente identificar estos foquitos rojos, estas alertas, y brindar las herramientas necesarias en cuestión de resolución de problemas, de comunicación, tolerancia a la frustración, etcétera, o saber cosas que están implicadas en ello para que de esta manera pues puedan reducirse, se pueda buscar que se reduzcan los índices, ¿no? Claro, fíjate, y hablando de índices, eh, está que 7 de cada 10 niños están sufriendo bullying. 7 de cada 10, creo que ese es un dato muy, muy duro porque pues, prácticamente, digo, no quiero decir todos, pero estamos hablando de muchos niños en el total, y la tendencia, si como tú dijiste, si tú lo ves, aunque tú no lo hagas y tú no lo recibas, ya lo vas a considerar normal. O sea, esos otros 3 que no están recibiendo ni haciendo bullying, van a considerar que eso otro, que sí viven los otros 7, pues es normal, ¿no? Así es. Tanto es grave los 7 que lo sufren, como también es los que no lo sufren, como los fumadores. Puede ser que tú estés fumando y bueno, pues tú te afectas, pero ¿qué culpa tiene el que está frente de ti, no? Que él, porque tiene que aspirarlo. Y yo lo veo así con la relación de 7 sufren bullying, pero ¿y los otros 3? Ellos no es que no lo sufran, también lo están viviendo, Sí, así ¿no? es, sí. O sea, no lo reciben directo, pero tomando, y eso me vino a la mente ahorita que tú lo mencionabas, a mí también me tocó ver esos ejercicios no sé cómo catalogarlos, pero de violencia, pero yo no hacía ni recibía, pero yo lo estaba viendo. O sea, eso también nos llena, también nos lastima, ¿no? Claro, imaginémoslo de la siguiente manera, ¿no? La persona que está recibiendo bullying, pues a final de cuentas puede tener personas allegadas, hablando por ejemplo de amigos o amigas de su misma edad, que a la cual, bueno, no va a tener herramientas como tan desarrolladas, van a estar más o menos al parejo de toda la población del ciclo,
y a final de cuentas, bueno, también va a tener un impacto, ¿no? De ver que están violentando a mi amigo o a mi amiga y ver que entonces que yo puedo o no puedo hacer nada y hasta qué punto y que si ayudo me toca a mí. Entonces, claro, va a tener un impacto no solo para la persona que lo recibe, sino para las que están alrededor, ¿no? Y al final ese fenómeno pues termina afectando al 100%. Claro. ¿Sí? Sin que, si no, tu hijo no lo recibe ni lo hace, y estás en el 3 de cada 10 que no, pues te vas a permear y va a haber pues una preocupación, porque supongo que pues yo estaba también preocupado que algún día pues alguien me hiciera algo, o que me atacaran, o sea, es como un estado de inseguridad, ¿no? Que tú te sientes vulnerable. Así es. Y pues eso, si ahora tocamos el aspecto de aprendizaje, pues creo que todo se nos viene para abajo, ¿no? Sí, no, o sea, ya hablando propiamente del aprendizaje, en esos casos es más justo, ¿no? La parte en la cual entra en este estado de vulnerabilidad una persona que todo lo que se le pueda decir o todo lo que se le pueda enseñar, pues realmente no lo va a adquirir, ¿no? Está más en un estado de alerta de que no me ataquen, de que no me suceda esto, de protegerme, que todo lo demás pues va a pasar de cierta manera como a segundo plano, ¿no? En términos de memoria, de atención, se va a ver una afectación muy, muy grande en todo ello. Oye, ¿y qué sucede si yo ya identifiqué que estoy recibiendo, que estoy practicando? ¿Es simplemente dejarlo pasar cuando acabe una edad, cuando salgas de esa escuela, se te olvida, ahí va a quedar a la historia y no va a trascender? ¿O eso sí se lleva y sí tiene consecuencia futura? No, claro, claro que va a tener unas consecuencias a futuro y bueno, lo ideal en todos esos casos precisamente pues va a ser actuar, ¿no? O sea, en el momento en el cual se identifique poder actuar, tanto reitero de víctima como de victimario, hacer algo de forma oportuna, ¿no? Ya sea para que no escale a ciertos niveles que hemos visto actualmente en las noticias, para que no tenga que escalar a una situación tan grave, tan dolorosa y tan compleja de enfrentar, que sea algo que se trabaje y se trate de forma oportuna, ¿no? Y claro, ya en la edad adulta se puede trabajar, claro que se puede trabajar, sin embargo, pues justo queda como ese rezago, ¿no? Esa resaquita de algo que viví, que me acuerdo y que me genera entonces inseguridad para expresarme o para entablar a lo mejor un vínculo, etcétera, claro. Claro que sí. Bueno, pues mamá, papá, tú que tienes este tema y que muchos lo tenemos ahorita actualmente, pues a la orden, al día, sabemos que eso está en el sistema presencial, pero al final del día es algo que puede llegar también a presentarse, a manifestarse en un trabajo, en mi colonia, que se está marcando mucho en la parte escolar y que va a mermar a nuestras niñas y niñas, obviamente lo va a hacer, y en los mejores núcleos a los cuales tú puedas acercar a tu hijo o a tu hijo con mejores sociabilizaciones o sociabilización más fina, más determinante para el progreso y la potencialización de tu hija, pues creo que van a ser muy, muy útiles. Escríbenos, por favor, danos todos sus comentarios para poder hacer también más idea, más información y que todos la podamos compartir. Así es. Pues muchas gracias, Ari. Muchas gracias y un gusto estar aquí. Bueno, los esperamos en la siguiente. Hasta luego.